Ahora sí, hola a todos y todas. Muchísimas gracias por la paciencia antes que nada. Estuve con un poquito de problemas técnicos. Les estaba comentando, realmente yo soy usuaria medicinal desde el año 2006. Nací con problemas, nací con forceps. Los médicos le dijeron a mi mamá que yo probablemente podría llegar a tener algún tipo de inconvenientes y en mi infancia no me pasó nada, pero al llegar a la adolescencia comencé con convulsiones. Así como dice Cintia, yo creo que la primera vez de cada persona no se olvida. Yo recuerdo que ya estaba estudiando y empecé a escuchar, o sea, realmente así mentalmente, empecé a escuchar un sonido, un murmullo como de una multitud, ¿verdad? Y el murmullo cada vez se hacía más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y llegó un momento que me agarré las manos así, por eso yo le entiendo a los niños que tienen este tipo de problemas que antes de convulsionar o niños autistas se lastiman las orejas, porque el murmullo que uno escucha es extremadamente fuerte. Empieza con un murmullo súper suavecito y después se vuelve un sonido así que es insoportable. Y cuando yo me pongo las manos así en los oídos como para ver qué es lo que está pasando, porque yo, como te digo, ya era joven, es como que algo hizo un clic y ya me olvido de todo, ya no sé qué pasó. Había sido que eso quedó filmado, ¿verdad? Dentro de casa, que teníamos nosotros un circuito cerrado de TV y estaba convulsionando. Fue la primera vez que yo vi mi propia imagen convulsionando y es algo súper fuerte. O sea, sí, para mi familia fue fuerte, para mí fue también súper fuerte verme a mí echando espuma por la boca. O sea, en realidad son imágenes así que te hacen un clic en la vida en general. Esa fue la primera vez que tuve un episodio de ese tipo. Y después, como dice mi amiga Cintia, yo realmente soy una colección de patologías. Empecé con eso, tengo discopatía degenerativa en la columna, tengo triple hernia de disco en la columna cervical también, lo cual presiona los nervios, hace que uno tenga dolores que son insostenibles. Tuve 3 intervenciones quirúrgicas, la última fue hace 15 años. Esas intervenciones quirúrgicas tuvieron medianos resultados, la primera y la segunda. La tercera no tuvo ningún tipo de resultados. La tercera no me ayudó absolutamente para nada en la parte de dolor. En el año 2004, trabajando en el banco, estaba en el Lloyds Bank, estaba con una taza de café en la mano y repentinamente perdí totalmente el control de la mano derecha. Había sido que era por la hernia de disco cervical que tenía, presionó el nervio y aparte de darme un dolor súper intenso, ¿verdad? Ya perdí directamente el control de la mano, se me cae la taza, se hace añico la taza de café. Bueno, son todas esas cosas que a uno le van, se dando sacudones en la vida. Me fui a otros neurólogos, neurocirujanos, recorrí hospitales, sanatorios acá en Paraguay. Cuando ya no había nada que hacer acá, fui a Argentina, después fui a Estados Unidos. En Estados Unidos, en aquella época ya estaban iniciándose todos los temas de estudios de cannabis para los casos de dolor. El primer estado en donde justamente vive una hermanastra mía, mi mamá está casada en segundas nupcias, yo soy huérfana de padre, ¿verdad? Ella me dice que ahí hay gente que se está tratando este tipo de dolores con cannabis. Y para mí era así, como ya estaba, que ya no había nada que pudiera hacer, porque yo ya estaba medicada empecé con el famoso codeína, paracetamol con codeína, ¿verdad? De ahí pasamos al tramadol, de ahí pasamos al clocidol, que es un fármaco opioide muy fuerte que acá en Paraguay solamente se puede adquirir con receta en cuadruplicado, que está casi al nivel de la morfina. Y después de eso sí ya llegamos a la morfina. Empecé a perder peso, obviamente. Aparte, por supuesto, de todos estos medicamentos, los médicos te dan un montón de medicamentos que son
también coadyuvantes para el dolor, ¿verdad? Te dan, por ejemplo, amitriptilina, pregabalina. Yo tomaba topiramato también para el tema de las convulsiones. Y después como por supuesto todo mi sistema digestivo se estaba resistiendo y estaba teniendo problemas también. Entonces me dan omeprazol, entre otros que yo te juro que ya no tengo, o sea, tengo todo obviamente mi historia clínica, pero ya no recuerdo la cantidad de medicación que tomaba. Yo lo que sí sé es que hay lapsos, así, lapsos grandes de mi vida de lo que yo no tengo recuerdo. No tengo absolutamente ninguna memoria, excepto de repente es lapsos así, flashes, que era mi hijo que me decía, ¿por qué no te fuiste, mami, al Día de la Madre? O mami, no estuviste en mi cumpleaños. Vivo en una casa de 2 plantas y me llevaban en brazos arriba, me bajaban en brazos. O sea, ya estaba en un estado de supervivencia, eso no era vida, definitivamente no era vida, si ni siquiera tenés memoria de qué es lo que pasó, entonces no es vida, absolutamente. Y aparte de eso, son los recuerdos del rostro de mi hijo, ahora él tiene 24 años, pero también a él le quedaron muchas secuelas de lo que sufrió viéndome a mí sufrir de la manera en que lo hice, ¿verdad? Fue muy traumatizante para él y ya llegamos a un punto en que no teníamos más nada para hacer. Yo llegué a pesar 47 kilos, mi peso normal es, perdón, 47, 37 kilos, mi peso normal es 55. Cuando llegué a ese peso ya era básicamente piel y huesos y no teníamos nada que perder, entonces nos fuimos a buscar una terapia alternativa. Y en ese momento conocimos lo que era la extracción de Rick Simpson, la extracción con alcohol isopropílico. Y allá nos abrieron las puertas en el sentido de que cuando acá eso era un tema absolutamente tabú, estamos hablando del año 2006, ¿verdad? Allá ya se abrían las puertas a un tratamiento compasivo. Allá ya se utilizaba el cannabis, en ese momento no existían todo lo que tenemos ahora de vaporizadores, extracción, etcétera, etcétera. Allá simplemente a vos te daban un carnet donde se especificaba cuál era tu dolencia y vos podías ir a un dispensario a retirar las flores con más o menos THC o más o menos CBD, de acuerdo a lo que tu médico podía recomendar en ese momento. Yo le tenía muchísimo miedo a fumar porque tenía muchísimo miedo a volverme adicta, lo cual ahora me río, ¿verdad? Porque en, en ese momento yo fumaba, o sea, no en ese momento, pero antes yo había sido usuaria de cigarrillo Marlboro, por ejemplo, y a eso no le tenía miedo. Sin embargo, al cannabis sí le tenía miedo cuando es muchísimo, muchísimo menos adictivo que cualquier otro tipo de, de sustancias inhaladas, te voy a decir. Y ahí empezó el milagro. Ahí empezó el milagro de la vida, porque yo recuperé mi vida. Eh, Empecé haciendo unas extracciones, lo hice con mi mamá en mi casa. Y después de más o menos un mes de empezar con las gotas, yo estaba utilizando la resina pura. En ese momento yo no diluía la resina, no es como ahora que nosotros tenemos distintos tipos de dilución, etcétera, etcétera. Directamente consumía la resina, empecé con lo que es recomendado según el protocolo de Rick Simpson, que es la mitad de un grano de arroz, y aproximadamente al mes yo me empecé a sentir mejor. O sea, me empecé a sentir mejor al punto en que empecé a decir, bueno, no es necesario tomar este analgésico hoy, porque estoy bien en el sentido que el dolor se empezó a hacer soportable, lo cual era absolutamente insoportable. O sea, el nivel de dolor que yo tenía era un nivel de dolor que me hacía gritar, llorar y perder el conocimiento, porque llegué a perder el conocimiento. Volvemos a Paraguay y acá me encuentro realmente con el problemón gigante de que
no tenemos ningún tipo de seguridad jurídica los enfermos. En el año 2016 le conocí a Cintia Farina y de la mano de Mamá Cultiva empezamos a promover acciones que nos puedan dar elementos para protegernos unas a otras de una legislación que está total y absolutamente desfasada hasta hoy día. En el año 2017 hicimos un proyecto de ley. Yo era asesora jurídica en ese momento de la Cámara de Diputados de Paraguay, y en ese momento estaba un diputado nacional que se llama Víctor Ríos Ojeda, que nos dio el ok y nos dio su firma para este proyecto de ley, que luego se convirtió en la Ley 6007 del año 2017. Pero ¿qué pasó? Ese proyecto de ley estaba concebido en su inicio como un proyecto de ley general que establezca que las personas que necesitaban el aceite de cannabis, la planta de cannabis, la flor de cannabis, o de la manera en que utilicen, que les venga mejor para su patología, para su dolencia, porque eso es muy importante entender. El cannabis no es como una aspirina, es una medicación personalizada desde el momento en que todos tenemos un sistema endocannabinoide dentro de nuestro cuerpo, que fue descubierto por el profesor Mechulam de Israel, ¿verdad? Entonces es algo que cada persona va ingiriendo de la manera en que mejor le viene para su patología, para su dolencia, y siempre se empieza de microdosis y se va llegando a una dosis que a uno le estabiliza. No es así una vez más, no es como una aspirina que te dicen tomar un comprimido, o como un antibiótico te dicen tomar un comprimido o 2 comprimidos cada 6 u 8 horas. Esta ley 6007, si bien fue promulgada con la obligación, con establecer una obligación del Estado paraguayo de proveer ese aceite de cannabis a las personas que necesiten, hasta ahora es ley muerta. Nosotros volvimos a presentar un proyecto de ley que fue aprobado, que ya incluía, en realidad nuestro proyecto de ley de la ley 6007 ya incluía el autocultivo y cultivo solidario. Eso fue retirado de nuestro proyecto original, entonces volvimos a presentar un proyecto más adelante, ya estando dentro de la Cámara de Senadores. Yo pasé de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, y Mamá Cultiva presenta una vez más un proyecto de ley en el cual nosotros lo que pretendemos es que el Estado nos pueda autorizar a ciertas personas, dentro de los recaudos obviamente necesarios de un certificado médico que acredite las dolencias, las patologías que la persona tenga, y una autorización de la Secretaría Nacional Antidrogas. Ese proyecto de ley fue autorizado por el Congreso y sin embargo fue vetado por el Poder Ejecutivo, por lo cual lamentablemente nosotras volvemos básicamente a foja cero. ¿Por qué volvemos a foja cero? Volvemos a foja cero porque, si bien la ley establece que el gobierno tiene que proveer a las personas con padecimientos, con patologías del aceite de cannabis, el gobierno no lo está haciendo. Si bien la ley establece que se creó un programa, que es el Programa Nacional para el Estudio de la Planta de Cannabis y sus derivados, o sea, el título lo dice todo, el gobierno debe estudiar la planta y sus derivados. En este momento el gobierno simplemente se aboca a distribuir un aceite de CBD, exclusivamente CBD, de grado farmacéutico, que lo están elaborando en este momento 2 laboratorios nacionales. En realidad era un laboratorio nomás, hace poco el segundo laboratorio lo está elaborando. Lo están haciendo con un concentrado de CBD importado, y simplemente lo que hacen acá es envasarlo y comercializarlo. A eso es lo que llegamos con esa ley actualmente. Entonces, para nosotros, por ejemplo, que somos las personas que realmente conseguimos un alivio, no con ningún aceite, ningún producto farmacológico comercializado actualmente acá, porque ni siquiera a nosotros nos están
dando ese producto farmacológico. Ese producto farmacológico lo están distribuyendo a las personas que ellos deciden que deben ser usuarias. En este momento el Ministerio de Salud dice que solamente pueden ser usuarias de aceite de cannabis las personas con esclerosis lateral amiotrófica y las personas con epilepsia infantil farmacoresistente, lo que se llama epilepsia refractaria. Entonces nos damos cuenta que lo que se estuvo haciendo constantemente desde hace muchísimos años y hasta ahora es simplemente utilizar esa legislación para empoderar. En este momento son 12 empresas, porque la ley dice que hasta 12 licencias pueden haber. Son 12 empresas, de las cuales solamente 2 están produciendo, y esas 2, ninguna está produciendo un aceite que es el aceite que nosotras necesitamos. Nosotros necesitamos el aceite full espectro. Nosotros ya tenemos más que comprobado que el aceite de CBD solo no nos da ningún tipo de alivio. En este momento estamos con un estudio de 40 personas con patologías diferentes. Es un estudio ciego, en donde ya con resultados preliminares nos damos cuenta que el aceite de CBD solo no está haciendo ninguna solución, y sin embargo el aceite que nosotras mismas preparamos, el aceite full espectro con las extracciones que estamos haciendo según el protocolo de Mamá Cultiva, está teniendo realmente efectos increíbles, efectos buenos, que son los efectos que nosotras conocemos por nuestra propia experiencia. Cintia tiene experiencia con su bebé. Un montón de mamás de Mamá Cultiva tienen esa misma experiencia, y es la misma experiencia que tenemos nosotros los que sufrimos de distintas patologías, ¿verdad? Yo mencioné mi problema de dolor cervical, ¿verdad? Que es un dolor crónico. No les comenté que yo, aparte de eso, ya me sacaron ovarios, el ovario izquierdo, porque tuve un quiste sangrante, tuve quistes en los senos, yo tengo mastectomía, y el año pasado, en junio, me operé de cáncer de riñón. Mi padre falleció de cáncer y tengo también tías que han fallecido de cáncer, cáncer de colon. O sea, en realidad, si el tema del cáncer, según los estudios, también tienen un componente alto de la parte genética, yo vengo con ese componente genético tanto del lado materno como del lado paterno, por lo cual me tengo que someter a estudios cada 6 meses de lo que sea la parte ginecológica. Y ahora con el tema del riñón estoy con estudios cada 3 meses. Me operé, a mí me dijeron que iba a estar 90 días en cama. Me he medicado con el aceite que hago las propias extracciones yo, con el mismo protocolo que lo hacemos todas las mamás de Mamá Cultiva, y con ese aceite en 30 días yo ya estaba trabajando. O sea, si realmente les puedo dar así un testimonio de qué es esto es un milagro. Para mi vida fue un milagro, para mi vida sigue siendo un milagro. El aceite que nosotras hacemos lo utilizan varias personas de mi familia, lo utiliza mi padrastro, es mi papá del corazón. Realmente, como les conté, yo soy huérfana de padre, muy jovencita. Él es diabético, es insulino dependiente hace 25 años, y el aceite de cannabis es lo que básicamente lo mantiene bien, lo mantiene vivo. Bajó el nivel de insulina que está utilizando. Él no tiene problemas de cicatrización, tuvo incluso accidentes en donde, como ustedes sabrán, las personas que tienen diabetes tienen serios problemas de cicatrización, generalmente por cualquier uña encarnada. Son hasta sujetos de que le corten el pie o amputaciones de pierna, incluso es cuestión de googlear. Y él está bien. Las veces que tuvo algún tipo de problemas de ese tipo, directamente nosotros utilizamos esta resina de cannabis pura en sus afecciones, y esto hace que la cicatrización sea ultra rápida.
Yo en estos días también estuve con un pico de estrés por un montón de situaciones laborales en las que estaba. Eh, Tuve unas llagas bucales, lo que acá le llamamos fuego, y me puse, por ejemplo, la resina de cannabis en las comisuras de la boca donde estaba con los problemas. En 24 horas eso desapareció. O sea, testimonios así yo podría dar, pero mil, porque básicamente, después de haber sido paciente de un montón de dolencias, yo en este momento no estoy haciendo ningún tipo de farmacoterapia. Yo me mantengo única y exclusivamente con la resina cannabis y el aceite de cannabis de elaboración artesanal 100% que estamos haciendo nosotros. Bueno, y creo que eso es todo. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Cintia, por tanto acompañamiento. Así como dijo ella, somos más que todas amigas, hermanas. Esta mujer es una mujer de oro, y si nosotros tenemos una legislación en Paraguay que esté haciendo fuerza por las personas que realmente necesitan, es gracias a esta gran señora. Así que gracias, Tercán, gracias a ustedes por darnos este espacio, gracias por la fuerza, y trabajemos todos juntos para llegar a algo que realmente necesitamos como seres humanos, son nuestros derechos.